Bueno, muchas gracias por la presentación. Sí, es cierto que hace un médico en estos lugares y creo que eso es sumamente importante. Primero, quiero agradecer la invitación a todo el comité organizador del evento, a Eduardo Peralta, alguien que viene desde Melincue también y que siempre colaboró para que nosotros estemos a la vanguardia de lo que pueda ser todo lo relacionado con ingeniería. Agradecerle también a Graciana, a quien no le he respondido ninguno de los mails que me había enviado y me contactó telefónicamente. Bueno, como me presentaron y muy bien presentado, yo no soy un experto en turismo, soy un médico que trabaja en salud y en salud pública y en una cátedra precisamente de salud pública, que es la Cátedra de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Ciencias Médicas. El objetivo de esta pequeña charla, o mis metas son dos. Primero, ser breve y segundo, mantener el auditorio despierto, que no me ingrese en estado de coma por lo menos en los próximos 15 o 20 minutos. Para hablar de algunos temas, yo siempre digo que es útil definir. Y definir qué es turismo y qué es salud, para ver qué interrelación podemos tener y cómo las distintas disciplinas, las distintas ciencias pueden dar su mirada, que seguramente mi mirada desde la universidad, desde mi práctica diaria, puede ser distinta a la que puede tener un ingeniero o un especialista en otros temas. Y por eso es lo rico de estas jornadas, donde yo durante toda la mañana escuché algunos conceptos que te hacen realmente pensar sobre tu propia práctica. Hay una definición de turismo que a mí me pareció interesante y es esta definición que habla fundamentalmente de este hecho que está relacionado con el ir a un lugar distinto a tu lugar de residencia por un tiempo transitorio que puede ser considerado como un evento o un fenómeno social que puede ser individual o que puede ser colectivo. Y ahí nosotros podemos ir complejizando esta definición y mostrando un montón de aristas sobre el turismo y fundamentalmente sobre el turismo y los distintos condicionantes o determinantes que te puede tener en los distintos ambientes donde esta empresa se pueda fomentar. No voy a hacer hincapié ni voy a leer definiciones, pero esta definición, sobre todo en esto, en el traslado de un lugar distinto al lugar de residencia, como una condición común a todas las definiciones de turismo. Posteriormente, la Organización Panamericana de la Salud define, cuando hablamos de turismo en salud, 4 categorías. Yo creo que las 3 categorías primeras son categorías que podrían superponerse y una última categoría que está más relacionada a lo que yo hoy quiero charlar. La Organización Panamericana de la Salud, generalmente en coincidencia con la Organización Mundial de la Salud, nos habla de un turismo para la salud, donde en ese caso utiliza los medios que tenemos para mejorar las condiciones de salud de una población. El ejemplo más típico puede acá ser el turismo termal, los barros curativos, etcétera, un recurso natural que tenemos que según como lo podamos utilizar puede ser muy bien aceptado por la población y puede dar buenos beneficios. Un turismo médico específico, un turismo donde se organizan hacia determinados países, ya sean porque sean países donde las cirugías son más baratas o sean países donde tienen una vanguardia, una tecnología mayor. Creo que todos recordamos los casos donde para ciertas afecciones neurológicas parecía que el único lugar era Cuba o para otras teníamos que ir a Estados Unidos o a otros países donde pareciera que ciertas intervenciones tenían una práctica más aceptada. Un turismo netamente estético, que puede ser quirúrgico o no. Sabemos bien los tours que venían a la Argentina por las eximias manos de cirujanos plásticos que teníamos en la Argentina. Los cirujanos argentinos son cirujanos que tienen una alta destreza y un alto entrenamiento, y si íbamos al cambio del dólar con respecto al peso, eran cirugías que realmente tenían un alto nivel técnico de capacitación y que al viajero le salían poco. Entonces se organizaban especies de tour para este tipo de intervenciones. Y finalmente el turismo de bienestar, que es el que a mí más me interesa recalcar hoy, que es ese turismo que está relacionado fundamentalmente con un tema del que voy a abordar, que es la promoción de salud. Es decir, no espero estar enfermo para hacer un turismo, operarme o ir a una terma, sino que lo hago en pleno uso de mis facultades y creyendo que estoy en plena salud.
Para hablar de eso, yo traje dos definiciones de salud. Una definición muy usada ya por el 46, donde se acuña, que es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Cuando nosotros queremos definir algo, la primera manera de definirlo es buscarle su antagonismo. Es decir, ¿qué es estar sano? Es la ausencia de enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Es la ausencia de salud. Esas primeras maneras de explicar las cosas nos sirven como para entender el mundo en el que vivimos, pero son muy poco complejas y no nos permiten complejizar. Esta definición tenía algunas limitaciones y dentro de las limitaciones era que el bienestar era algo demasiado subjetivo, era el estar bien. Y nosotros podemos sentirnos bien y estar bien, pero si nos hacen un diagnóstico por imágenes, a lo mejor nos encuentran algún tipo de patología seria o complicada, y sin embargo nosotros nos sentíamos bien y estábamos bien, y no podemos decir que gozamos de plena salud. O por ejemplo, nos hacen un análisis de laboratorio, nos encuentran algo y ese estado de bienestar se modifica simplemente porque nos dijeron que algo no estaba bien. Pero hasta ese momento nosotros nos sentíamos bárbaros. Entonces, esto del bienestar ha ido como perdiendo vigencia porque no nos define completamente esto de salud. Es una determinación estática, esto de un estado. Es como una foto. Yo le saco una foto a mi paciente, le saco una foto a mi comunidad en un momento determinado y digo, esa es su condición de salud. Es totalmente estático. Hablamos de una foto que no tiene Photoshop, es decir, que no la puedo ir modificando a lo largo del tiempo. Y finalmente, un concepto utópico, este de estoy bien, es un estado inmediato y mientras esté así no va a pasar nada y ojalá esto pueda extenderse en el tiempo. Contra esta definición un poco más compleja, nosotros hoy estamos trabajando en que la salud ya no es un estado, en que la salud es un proceso. Y no hablamos más de un proceso de salud, sino hablamos de un proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado, como para que entender que esto tiene un dinamismo que va hacia un lado y hacia el otro. No es nada que ver con las definiciones anteriores. Esto nos permite a nosotros un abordaje desde la complejidad. ¿Por qué? Porque si bien abordamos lo biológico, lo social, abordamos lo biológico, lo social, lo psicológico, también abordamos lo cultural en esta definición, que muchas veces en salud y en salud público se dejaba de lado. Es decir, nosotros empezamos a tratar de entender no solo de qué enferma nuestra gente, sino de por qué enferma nuestra gente y cuáles son los determinantes que llevan a que esa gente enferma. Esto después lo voy a ampliar un poquito más con otro ejemplo. Es un proceso histórico, nosotros no podemos desconocer que nuestra población, que nuestros pobladores son sujetos históricos, tienen todo un bagaje de conocimientos y de supuestos que debemos respetar. No todas las personas ingresan a un consultorio con la misma perspectiva de lo que va a ser el médico. Y de esto podemos hablar de distintas regiones de nuestro país, de distintas etnias, de distintas concepciones sobre lo que debería ser la salud, sobre lo que debería ser el médico y sobre lo que debería ser el sistema de salud. Y es importante, en este caso en particular, hablar de este concepto de salud como una salud integral y de la salud como un derecho. Es decir, cuando nosotros hoy en salud pública hablamos de salud, no hablamos de una dádiva que un sistema está haciendo para con un grupo poblacional. Todos tenemos derecho al acceso a la salud de manera libre, gratuita, irrestricto y universal. Entonces, nosotros nos vamos a posicionar, y lo hace nuestra cátedra, y lo hace la salud pública, sobre todo en esta provincia, desde la salud como un derecho, no como una obligación. Entonces, todo lo que nosotros podamos decir sobre salud lo vamos a decir desde ese punto de vista. Y finalmente, para ir redondeando esta parte de proceso salud, enfermedad, atención, es importante entender que este proceso nos permite a nosotros entender que podemos intervenir en diferentes estadios, desde el momento donde consideramos que estamos bastante sanos hasta el momento donde consideramos que estamos bastante enfermos. Tenemos toda una ida y vuelta de caminos para andar y desandar y poder resolver mejor desde la complejidad estos problemas. Hablamos de que la salud y la enfermedad como caras de una misma moneda y no como elementos antagónicos que nunca se van a encontrar.
Es importante acá hablar de algunos conceptos y determinantes de salud. Esto no lo voy a hacer muy largo, como para no aburrir mucho, pero es importante tener en cuenta que ya no hablamos tampoco del riesgo, sino hablamos de la vulnerabilidad que determinadas personas o determinadas poblaciones tienen para padecer determinada enfermedad. Nosotros en un momento de la historia, cuando se descubre la microbiología y descubrimos que la tuberculosis era causada por un bacilo, dijimos ya está, resolvimos el problema. Le damos un antibiótico a este paciente con tuberculosis, antes no decíamos eso, decíamos al tuberculoso. Le damos un antibiótico al tuberculoso, lo provee el Estado, hacemos un tratamiento estrictamente supervisado y lo curamos. Y después veíamos que no era suficiente el bacilo, que había ciertas condiciones como la mala nutrición, el hacinamiento, el trabajo, el tipo de trabajo, que condicionaban que personas expresaran la enfermedad y que otras personas no la expresaran. Entonces no íbamos a poder resolver ese problema desde la salud y desde la salud pública simplemente con dar una medicación. Y ahí se nos volvían a quemar los papeles. ¿Por qué? Porque tendríamos que empezar a preocuparnos por las condiciones de vida, por los modos de vida y estilos de vida que tenía esa población. Es importante acá hablar de dos temas, de promoción y de prevención, y sí relacionar esto, y ahí volvemos, al turismo y cómo desde la promoción y la prevención podemos ayudar al turismo. Yo creo que es importante tener definidos dos cosas, qué es promoción y qué es prevención. Cuando hablamos de promoción, hablamos de todas aquellas medidas que están destinadas a la población en general, sin discriminar si es grande o chico, si es viejo o no, si está enfermo, si no está enfermo, si tiene un nivel cultural o no tiene un nivel cultural determinado. Los actos de promoción, las estrategias de promoción van destinadas a la población en general. Y ejemplos que nosotros podemos hablar son fundamentalmente todas aquellas estrategias que potencian un estilo de vida saludable. Ejemplo, la actividad física. Otro ejemplo de promoción, y dentro de la promoción la inclusión, es este que nosotros tuvimos en Melincue, que es la integración de quienes tienen capacidades diferentes. Esto se hizo por una iniciativa que hubo de gente de Melincue con el grupo de nadadores de los tiburones. Es un grupo de gente que tiene capacidades diferentes. No voy a hacer hincapié porque si no tardaríamos mucho tiempo. Pero esto es un ejemplo de promoción, va destinado a la población en su conjunto. Otro ejemplo de promoción es la promoción en obras, y fundamentalmente de algo que se habló hoy acá a la mañana, que se hablaba de la eliminación de los residuos sólidos, de los residuos cloacales, y fundamentalmente de un tema en salud pública que es el agua, y el agua potable. ¿Y qué influencia tiene esta agua potable con los distintos lugares turísticos del mundo? ¿Por qué? Porque yo puedo tener un acceso al agua potable. El agua potable puede llegar potable al hotel, puede llegar potable al comedor, puede llegar potable al complejo. Pero sigue estando potable, llega potable a esa persona, a nuestra propia población, a quienes vienen a hacer turismo a nuestra región. ¿Por qué pregunto esto? Porque el agua potable no solo tiene que salir de la red potable, sino tiene que llegar a las personas potables. Y esto lo quiero aclarar porque muchas veces nuestros tanques de agua, y fundamentalmente instituciones o de restaurantes o de hoteles, hace años que no se limpian y no tienen solo mugre, tienen palomas muertas, murciélagos muertos y a lo mejor hasta el último plomero que no nos pasó el presupuesto está dentro del tanque. Y también puede ser que hayamos limpiado el tanque y que esa agua siga siendo potable, pero que dentro de la cocina de los lugares la hayamos contaminado. Si yo utilizo, por ejemplo, para lavar los alimentos, los mismos elementos para alimentos crudos que para alimentos cocidos, eso está haciendo que yo haga una contaminación cruzada. En muchos lugares, no pocos lugares, te cortan el pollo con la misma cuchilla que después cortan el tomate o la lechuga. Entonces, todo lo que se construyó hasta aquí de agua potable, la red de agua potable, las plantas potabilizadoras, le sacamos el arsénico, tratamos de hacer todo lo que teníamos que hacer, a lo mejor queda trunco o en que no limpiamos el tanque o en que dentro de los sistemas hoteleros no se manejaron los residuos y no se manejaron fundamentalmente los alimentos como debían hacerlo. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta y sobre todo porque no son pocas las infecciones que se producen, ya se habló algo de Shigella, Salmonella, como agentes productores de diarreas y fundamentalmente
fundamentalmente de diarreas en lugares turísticos que pueden ser muy complicadas si no se tratan en su momento y que aparte son diarreas bastante rápidas de transmitirse de una persona a otra simplemente por tomar el agua, por comer un alimento que esté contaminado con ese agua o por lavarse los dientes en un lugar donde el agua está contaminada con una salmonela o con una shigella. Y para terminar con esta parte de promoción, podríamos decir o repasar que son todas aquellas medidas que van destinadas a la población en general y están destinadas a mejorar las condiciones de vida. No vamos a hacer mucho más en esto. Y finalmente, para terminar esta parte de promoción, lo que nos faltaba era qué es la prevención. Porque muchas veces confundimos prevención y creemos que todo lo que hacemos es prevención y en general todo lo que hacemos es promoción. La prevención no va destinada a la población en general, sino va destinada a un grupo poblacional que consideramos como población de riesgo. Son actividades o tareas que hacemos focalizadas y fundamentalmente relacionadas con el turismo. Ustedes habrán escuchado algo tan interesante como el tema de la vacunación y depende a qué lugar turístico nosotros tengamos que ir, te dicen, bueno, vacunate contra fiebre amarilla o no te vacunes contra fiebre amarilla. La vacunación es una de las estrategias de prevención de salud más importante, sobre todo para bloquear las posibilidades de transmisión de enfermedades en ámbitos turísticos. Un turismo que hoy está muy en boga es el turismo rural o el turismo de estancia. Es importante tener en cuenta algo. Nosotros, todo lo que es Santa Fe, Buenos Aires, parte de Córdoba, parte de La Pampa, seguimos teniendo una endemia por la que se trabajó mucho en la Argentina y que es la fiebre hemorrágica argentina. Si nosotros hacemos turismo de estancia y tenemos más de 15 años y menos de 60 años, deberíamos estar vacunados contra la fiebre hemorrágica argentina. Algo tan sencillo como eso y algo que no hacemos normalmente. Y una patología que en menos de una semana te puede matar o no, y sin embargo, si hoy saldría una vacuna contra el VIH, todos nos vacunaríamos. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros que estamos en el área endémica, repito, toda esta área que nombré, no estamos vacunados contra fiebre hemorrágica argentina? Esos son speech de vacunación que deberíamos respetar en cuanto a la prevención de salud. Bueno, y ya como para ir cerrando con algunos temas, es importante tener en cuenta cuando nosotros hablamos de turismo, hablar de cuál es el rol de la salud y de la salud pública en el turismo, porque muchas veces creemos que la salud pública, el único rol que tiene en el turismo es simplemente el de atender a quien se descompuso. Es decir, como si el turismo y la salud estarían relacionadas simplemente cuando sucede algo. Y eso sería ser muy chiquito en la definición. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que tratar de potenciar desde la salud es todo aquel turismo que sea saludable, todo aquel turismo que tenga que ver con la promoción de salud, con los estilos de vida saludable y no simplemente esperar que el turista se nos enferme o les pase algo para poder atenderlos. Eso está íntimamente relacionado con algunas estrategias que plantea la salud y la salud pública, como la atención primaria de salud, como el sistema de trabajar en redes. La provincia de Santa Fe tiene un sistema de atención médica libre y gratuito que trabaja en 3 niveles. Los primeros son los SANCOS o los sistemas de atención médica comunitarios. Si la complejidad es mucho mayor, pasamos a niveles de segundo o tercer nivel, pero trabajando en red, es decir, la persona que necesita la atención médica y no se puede resolver en el ámbito local, como podría ser en el ámbito de Melincue, es trasladada por el sistema público a un ámbito de segundo nivel o de tercer nivel. Es decir, no dejamos a la persona a la deriva porque no le podemos resolver el problema. No me voy a extender mucho más, pero hay un gran ejemplo de una paciente que viajó en un crucero, creo que lo habrán visto, donde el sistema que la asistió tuvo grandes deficiencias. Bueno, yo digo siempre, si esa paciente le hubiera pasado eso en la Argentina, en el sistema público, no hubiera tenido la misma suerte. Hubiera corrido con una suerte mucho mejor seguramente, porque se hubiera atendido de otra manera, porque hay un sistema que con sus deficiencias va a atender a la población y está organizado por niveles de atención. Es importante acá también tener en cuenta, y ya voy cerrando con esto, en 2 cosas. Por un lado, en que todos los médicos de la atención pública y fundamentalmente que estén relacionados con salud tengan en cuenta que ante casos de síndromes febriles o casos que son poco frecuentes y que se producen en gran cantidad, tienen que hacer la notificación sanitaria. ¿Por qué? Porque si yo tengo una población
en un lugar turístico determinado y empiezan varios pacientes con fiebre, varios pacientes con vómitos, varios pacientes con diarrea, yo tengo que notificar rápidamente porque eso puede ser un brote de algún tipo de enfermedad o de algún tipo de patología. Entonces es sumamente importante que lo notifiquemos de manera rápida. Y finalmente, esto que es importante es el hecho de dos palabras en cuanto a bromatología. Creo que nosotros tenemos todavía desde la salud pública un gran problema con la bromatología. Bromatología, para los que no conocen, serían los controles que hay que hacer fundamentalmente sobre el agua y sobre los alimentos, fundamentalmente en cuanto a salud de hoteles. Si ustedes ven de qué manera se manejan muchos hoteles o se manejan muchos inspectores de bromatología, van a ver que realmente tenemos grandes deficiencias y grandes deficiencias en los controles. La mayoría de los inspectores de bromatología no hacen los controles como corresponde y esto realmente es temerario si queremos hablar de promoción y de prevención de salud. Y finalmente, en cuanto a las reflexiones, hay una reflexión de una médica, para no atarearlos tanto, ahí vuelvo acá, que dice que en realidad cuando nosotros hablamos de salud pública y de turismo, tendríamos que tratar de estimular el turismo como una fuente saludable y una fuente de trabajo, no solamente para quienes van a ir a ser turistas, no solamente a quienes trabajan del turismo, sino fundamentalmente a quienes viven en los lugares turísticos. Porque muchas veces nos olvidamos de que las personas que viven en los lugares turísticos son los más afectados por la contaminación de los propios turistas, son los más afectados por la idiosincrasia de los propios turistas. No nos olvidemos de eso, es decir, toda la gente que vive en las áreas turísticas, que tiene distintos modos de vida, que tiene distintas realidades, también recibe un flujo de turismo que tiene que adaptarse a las circunstancias, porque a veces parece que los únicos que nos interesa es la parte económica de la persona que está en el turismo. Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no ya vamos terminando. ¿Alguna pregunta al doctor Saccheto? Bueno, lo despedimos con un aplauso. Y para terminar, no me echen, yo lo que quería cerrar finalmente era con esto. Cuando nosotros hablamos de salud y de salud pública, yo quería redondear algo de que solo la educación nos haría libres. Y esto es un adagio que tiene más de 2000 años, que lo viven repitiendo y yo siempre se lo llevo a mis alumnos de la facultad. Yo creo que desde las cátedras, de las altas casas de estudios, el hecho de la posibilidad de la educación es algo fundamental en cuanto a la salud y en cuanto a cualquier otro aspecto de la vida. Y agradecerles y recordar algo, que nosotros tenemos la obligación de pelear por el derecho, la obligación y la dicha de transformar la realidad. Muchas gracias y cuando pueda reciban y visiten Melincue. Muchas gracias. Gracias, doctor.